Aunque muchos lo llaman una única nación, el imperio es, en verdad, un mosaico de orgullosos reinos, unidos apenas por la sangre, la fe y la lengua de los hombres. Surgido de las llamas de la barbarie, fue Sigmar Heldenhammer quien, tras aplastar el mal con martillo en mano, alzó una nueva era y decretó que el imperio era demasiado grande para un solo trono. Así lo dividió, confiando en que sus descendientes gobernarán con sabiduría sus tierras. Con los siglos, las fronteras se torcieron y los nombres de los reinos cambiaron. Algunos, como la maldita Silvania o el arrasado Soland, cayeron en ruina o desaparecieron. Otros crecieron hasta rivalizar con provincias enteras, transformándose en poderosas ciudades-estado. Pero todas siguen las antiguas leyes del linaje bárbaro. Cada territorio es gobernado por un conde elector, quien jura lealtad solo al emperador, y entre ellos eligen al portador de la corona imperial. Las provincias del este y el norte son fieras y endurecidas por la guerra, mientras que las del sureste se proclaman refinadas, aunque otros las vean como altivas. Cada estado mantiene con celo sus costumbres y mira con desconfianza a sus vecinos. Las grandes provincias gobernadas por los electores actúan casi como reinos independientes, protegidos por antiguos privilegios, como Middelheim o Talabheim, que apenas rinden tributo al trono. Por debajo de ellos existen otras tierras, provincias menores, haciendas principales y feudos fragmentados, todos unidos por una red de lealtades juradas más por tradición que por obediencia real. En este tablero de ambiciones y linajes, cada noble juega su papel. Cada región defiende su honor y cada estandarte ondea con el orgullo de los hombres que se niegan a olvidar su herencia bárbara. La primera provincia que veremos es Averland, el gran condado del sol y del sudor. En el corazón del imperio, donde el sol acaricia con fuerza las praderas ondulantes y la tierra responde con cosechas abundantes, se alza Averland, también llamado el Gran Condado. Esta no es tierra de corte ni de fastos, sino de arado, acero y ganado. Su gente, curtida por la labor diaria y endurecidas por generaciones de sacrificio, han defendido con valor el paso del fuego negro, alzándose siempre como escudo del imperio y las amenazas del este. Su conde elector todavía está en disputa tras la defunción de Marius Leydorf, también conocido como el Loco Señor de Averland, en la tercera batalla del Paso del Fuego Negro. A pesar de su apodo, Marius Leydorf dio su vida por sus hombres en la batalla, muriendo a manos del caudillo orco, pero ganando tiempo para que llegaran los refuerzos de Reikland y exterminaran a los Pieles Verdes, asegurando la victoria del imperio. Tras su muerte, el puesto de conde elector está en constante disputa entre los políticos de Averland aún a día de hoy. A diferencia de las provincias boscosas del norte, Averland se extiende en un mar de verdes colinas bañadas por los ríos Reich Superior, Air y Aber Azul. Su frontera oriental choca contra los colosos pétreos de las montañas negras y las del fin del mundo, hogar de enanos, pero también nido de pieles verdes y horrores de las profundidades. En esas cumbres los reinos enanos vigilan y los condes electores de Averland, sabios en política y en guerra, procuran mantener su favor con promesas, tributos y acuerdos secretos. Los campos de Averland son fértiles, aunque no sin coste. Las crecidas de los ríos traen consigo tanto vida como destrucción. Pero los campesinos no se quejan, pues consideran los desbordamientos una ofrenda a Tal, el dios salvaje, a cambio de sus bendiciones. En años recientes, grandes planes de ingeniería para domar las aguas han causado disputas con Wisland y el gremio de los ingenieros de Null, revelando que ni siquiera la naturaleza puede sembrar más tensiones que los celos humanos. En el interior, donde la vieja carretera de los enanos cruza caminos y feudos, se levanta Heidek, entre campos salpicados de aldeas, granjas y pastos. Allí los señores rurales crían con orgullo el ganado de cuernos largos, símbolo de la provincia, y lo conducen ellos mismos hacia los mercados de Averheim y Loningbrook, donde la cerveza fluye y las peleas son tradición cada vez que los vaqueros entran a las tabernas. En las suaves colinas del sur y el este, los rebaños dan paso a los viñedos, y la tierra canta con vino. Averland presume siempre de sus caldos, el blanco de Grenstadt, joya líquida de Marienburgo, y el rubeo de Loningbrook, vino vasto y barato. Favorito de mendigos, exigentes del Null, cada racimo, cada copa cuenta una historia de sol, sudor y orgullo campesino. Más allá, donde los riscos se alzan, mineros y cazadores se adentran en la roca en busca de metales, gemas y pieles. El bisón azul, escurridizo y valioso, es el premio de los más osados, pero ningún hombre se atreve a cruzar el territorio enano sin arriesgar su libertad o su cuello. En el sudeste, 3 feudos, Brachland, Achter-Aver y Aulreiding, permanecen disputados entre Averland y Stirland, como piezas de ajedrez sobre un tablero en tensión.
cada uno reclamándolos, ninguno cediendo. En resumen, Aberland es vasto, fértil y fuerte, donde el sudor vale más que la sangre azul, donde el honor se mide en cuernos de ganado, barriles de vino y tierras bañadas por la luz del sol. Una tierra de fronteras vigiladas, de orgullos antiguos y gente tan firme como las piedras de las montañas que lo rodean. Ahora nos toca hablar de Hochland. Anidada en el extremo oriental del vasto bosque de Del Dragwold, Hochland es una tierra de espesura perpetua, envuelta en la sombra de los árboles y protegida por el rumor constante de sus ríos. Rodeada al noreste por las indómitas montañas centrales y limitada por los cursos del Dragwasser, el Talabek y el cauce de los lobos. Esta provincia es un refugio natural, una fortaleza de madera y niebla, cuyo señor es Aldebrand Ludenhof, el gran barón de Hochland, mariscal de la cuenca de Talabek y defensor de los santuarios, y barón de Hergik. Entre sus límites se hallan provincias poderosas. Al oeste, Middelland, al sur, Talabekland, al oeste y norte el férreo Ostland, pero en su corazón, entre colinas y bosques antiguos, Hochland conserva su esencia independiente. Destacan las colinas Wyss, un paraje traicionero de ciénagas y lomas envueltas en bruma, custodiadas por la solitaria fortaleza de Scheipel. A pesar de su carácter forestal, Hochland no es una tierra hostil. Las granjas que florecen junto a los ríos y aldeas son fértiles, alimentadas por las aguas que descienden de las montañas. El alimento no escasea aquí, aunque los lujos deben venir de las bulliciosas Talabheim y Middelheim. Aún así, las estaciones no son clementes. Las nevadas invernales y las lluvias primaverales a menudo provocan inundaciones, y tras la devastación de la invasión de Arcaón, los viejos diques construidos por la desaparecida casa de los Tussenhochen están ahora en ruinas, anunciando un futuro incierto de hambrunas y crecidas. En el norte, las tierras ascienden hacia los picos indómitos de las montañas centrales, donde la ley del hombre se difumina. 3 caminos principales surcan la provincia: la vieja carretera del bosque que cruza de Middelheim a Talabheim, la carretera del norte que conecta a Wolfenburg en Ostland, y la carretera nueva, vía comercial con Altdorf. Pero la guerra ha despojado estos caminos de seguridad. Ahora son dominio de forajidos y bandas errantes. El conde Ludenhof, orgulloso e independiente, ha rechazado la ayuda militar de Talabekland y su control sobre las rutas es tenue. La economía de Hochland gira en torno a su más preciado recurso, la madera. Robles alisos, pinos y cedros crecen con fuerza en sus bosques. Los gremios de leñadores talan, podan y envían los troncos río abajo hasta los aserraderos de Esk en Bergendorf, Krudenwald y Hergik. El nuevo aserradero de Hergik fue causa de tensiones con Ostland, que exigía tributos por el paso de la madera por el cauce de los lobos, una disputa que la invasión de Arcaón dejó sin resolver. Más allá de los pueblos y las rutas, en lo profundo del bosque, las colinas de Wyss siguen siendo una tierra de caza y peligro. Allí, cazadores furtivos y tramperos se mueven con sigilo, aunque ahora deben compartir el terreno con 3 tribus de pieles verdes que encontraron allí un refugio durante la invasión del caos. Goblins, orcos y bandidos se ocultan entre las sombras mientras la guardia de la fortaleza Scheipel trata de contener el desorden. Los hochlandeses descienden de la antigua tribu de los querosenos, un pueblo devoto de Tal y Ría. Cazadores sigilosos que preferían la astucia al enfrentamiento directo. Su historia es una de supervivencia y discreción. En la era de Sigmar, su líder Aloysius fue elevado a conde para disgusto de Talabekland, que se creía con derecho sobre estas tierras por lazo de sangre. Hoy, Hochland es una provincia pequeña pero tenaz, célebre por sus cazadores y rastreadores. Su venado asado es famoso en todo el imperio, aunque los más exquisitos aseguran que solo sabe verdaderamente bien bajo las estrellas de Hochland. Sus gentes son vistas como leales, valientes y adaptables, aunque también se murmura que su valor nace más de la ingenuidad que de la convicción. Se cuenta que los hochlandeses aman más a sus arcos que a sus esposas, y no es raro ver a un joven soñando con ser fusilero antes que un noble. De hecho, los fusileros de Hochland, expertos en el uso de sus largos rifles, han demostrado ser piezas clave en las recientes campañas. Su puntería es legendaria y su espíritu de lucha parece inquebrantable, aún en la muerte. Religiosamente, Tal y Ría dominan, pero el tránsito constante de viajeros ha traído consigo nuevas influencias. Ulrich ha ganado adeptos en el noreste. Shalia ha encontrado devotos entre los corazones dolientes, y hasta los cultos de los sabios se han abierto paso. En Hergik se han fundado academias privadas y hasta un colegio de magia.
cuyos aprendices jugaron un papel crucial en enfrentar a Arcaón. Pero la guerra ha dejado huellas muy profundas. Muchos pueblos fueron arrasados y sus habitantes esclavizados o sacrificados. La desolación se ha asentado y el optimismo tradicional de los hochlandeses comienza a desvanecerse. Profetas apocalípticos recorren las aldeas clamando que todo fue un castigo divino. Las viejas canciones de esperanza son reemplazadas por susurros de duda. Aún así, Hochland resiste. Entre bosques susurrantes y colinas ocultas su espíritu perdura, orgulloso y terco, como un ciervo que se niega a caer, incluso con las flechas ya clavadas en su flanco. Ahora nos toca hablar de una provincia imperial bastante peculiar, llamada la Asamblea, el corazón verde del imperio. La Asamblea es una tierra que parece brotar de un cuento de hadas, con campos fértiles y un ambiente sereno donde la calidez de su gente contrasta con el túmulo del imperio. Situada entre Stirland y Averland, es la patria indiscutible de los Halflings. Esa raza menuda pero resistente, más amiga de la comida y la charla que de la espada o la intriga. Aunque forma parte del imperio, la asamblea es autónoma y está gobernada exclusivamente por los Halflings. Su líder, la viuda Hisme Corazón Audaz, anciana de la asamblea y condesa electora, es una mujer de redondeadas formas, amante de los banquetes y las conquistas amorosas, mucho más interesada en su próximo manjar que en las maquinaciones imperiales. El clima de la región es benigno. Sus valles verdes y suaves y el generoso río Aver riega la tierra con sus múltiples afluentes y calas, asegurando cosechas abundantes. Aunque sus habitantes podrían parecer despreocupados de la vida, lo cierto es que su tierra produce una enorme cantidad de alimentos que abastece buena parte del imperio. Sus cultivos, pastos y animales prosperan y todo florece con una naturalidad casi insultante para otras provincias menos afortunadas. La historia de los Halflings no se cuenta en batallas ni en coronaciones, sino en fiestas familiares, leyendas domésticas y anécdotas pasadas de generación en generación. Lo suyo no es una historia de reyes y conquistas, sino del tío borracho, la abuela cocinera y el bisabuelo que ganó un concurso de empanadas. Cualquier excusa es buena para celebrar. Y en la asamblea nunca faltan festivales, eventos y banquetes. Fue el emperador Ludwig el Gordo quien, despechado, decidió arrancar algunas de las tierras más fértiles de Stirland y Averland para dársela a los Halflings, como provincia propia. Desde entonces, estas tierras se han convertido en un paraíso agrícola. El oeste de la asamblea es una sucesión de suaves praderas que se elevan en colinas onduladas hacia el este. A los asamblearios les horrorizan las montañas y los acantilados. Les parecen feos, desnudos y poco útiles. Su paisaje ideal es un campo arado, una hortaliza de concurso y un río cercano para pescar o para bañarse. Los bosques, aunque presentes, son moderados y amigables. Robles, olmos, hayas y sauces se alinean junto a los cursos del agua. Los únicos bosques dignos de mención son el bosque durmiente y el enigmático bosque de Altern. En las praderas florecen campos de hortalizas, rebaños de ovejas y cerdos, y en el oeste, las preciadas hojas del famoso tabaco Halfling. La Asamblea es una de las regiones más densamente pobladas del imperio. Al carecer de montañas o grandes extensiones boscosas, el terreno es aprovechado al máximo. Pueblos y aldeas brotan por doquier, casi tocándose entre sí. La única ciudad propiamente dicha es Eichshatten, pequeña y modesta en comparación con las grandes urbes imperiales. Los caminos, sin embargo, están mal cuidados. Los Halfling rara vez necesitan ir lejos y no comprenden esa urgencia que tienen los reiklandeses por pavimentar hasta el último sendero. Para ellos, un buen camino es aquel que lleva de la huerta a la cocina, y obviamente pasando por la bodega. La riqueza hídrica del sur, gracias a los ríos Aver, Aver Negro y Aver Azul, aseguran buenas cosechas y riegan toda la región. A lo largo del río Aver han florecido incontables pueblos, todos conectados por canales, acequias y arroyos que han hecho a la asamblea un vergel permanente. Pero no todo es flores y rosas en el sur del imperio. Al este se encuentra Silvania, un lugar de tinieblas eternas y horrores ancestrales. La maldición de esa tierra se filtra lentamente como agua a través de tela vieja. Mientras Averland y Stirland luchan por contener sus horrores, los Halfling de la asamblea se enfrentan al mal con diligencia, coraje y una testarudez que ha demostrado ser notablemente eficaz, especialmente para quienes no miden más de 1,20 m. La asamblea, tierra de humor, cosechas y tabaco, puede parecer apacible y relajada, pero bajo su superficie late una comunidad fuerte, unida por la historia familiar, las comidas y la voluntad inquebrantable de vivir bien, incluso cuando el mundo alrededor se desmorona.
Como última nota, si alguna vez entras a un bar y ves a un halfling y un enano en el mismo lugar, nunca los confundas. El halfling probablemente se ría y te explique las diferencias de cada una de las razas. El enano, por otra parte, usará tu lengua como posavasos, y eso sí está de buen humor. Ahora nos transportamos hacia Midenland. En el agreste y orgulloso norte del imperio se alza el Gran Ducado de Midenland y Midenheim, aunque el pueblo, con su llaneza característica, prefiere simplemente llamarlo Midenland, fundado por los antiguos teutógenos, la más feroz de las tribus que se unieron bajo el estandarte de Sigmar. Este territorio ha crecido hasta convertirse en la piedra angular del imperio septentrional. Su poderío, tanto militar como económico, se extiende hacia sus vecinos del este y el norte, Hochland, Ostland y Nordland, y su influencia solo puede compararse con la de Reikland y Talabekland. Dominando la provincia de su peñón inexpugnable se yergue la orgullosa ciudad de Midenheim, que se considera a sí misma igual en importancia a Null o incluso a Altdorf. Su señor actual es Boris Todbringer, el Graf de Midenheim, un estadista astuto y guerrero feroz cuya fe en Ulrich, dios de la batalla y del invierno, es inquebrantable. No en vano, el gran templo de este culto se alza majestuoso en la mismísima Midenheim, convirtiendo a la ciudad en el centro espiritual del dios lobo. Midenland ha dado más emperadores que cualquiera de las otras naciones, y no oculta su deseo de volver a hacerlo. Cada vez que las tierras del norte se agitan por el caos o la incertidumbre, Midenland se alza, como su voz, su espada y su escudo. Se extiende desde las orillas del río Raik hacia el sur hasta las montañas de Hochland por el este, y desde la gran carretera del norte, cerca de las tierras desoladas, hasta los bordes de Talabekland y más allá del Talabek. El Drakwold es un vasto y sombrío bosque ancestral que cubre gran parte de la provincia. Sus árboles han visto pasar los siglos y aún ocultan secretos bajo su sombra. En épocas pasadas fue morada de dragones que asolaban a las tribus humanas hasta que el último de ellos fue batido por el emperador. Sin embargo, los rumores persisten que huevos de dragón permanecen ocultos, intactos, esperando solo el calor adecuado para eclosionar. Aunque hoy aventureros y cazadores de fortuna se internan en lo más profundo del bosque, esperando encontrar estas reliquias olvidadas por el tiempo. Pero no son solo tesoros lo que acecha bajo las copas oscuras de Drakwold. Hombres, bestias y cosas peores merodean por sus claros y senderos, atacando a los incautos que se aventuran demasiado lejos. Son los descendientes degenerados de antiguos invasores, y aunque con frecuencia se organizan batidas para erradicarlos, siempre quedan algunos que se ocultan en lo más profundo. Al oeste se extienden los páramos centrales, colinas desoladas y humedales donde nacen los afluentes del río Raik. Aunque ricos en pesca, se dice que están malditos por los espíritus de antiguos guerreros. Más al sureste, las colinas aullantes, azotadas por un viento que parece arrastrar los lamentos de los muertos, ofrecen hierro en abundancia. Y al norte, las cumbres aullantes cubiertas de espesos bosques son hogares de pieles verdes y vetas de minerales. Allí, el castillo Midenstag vigila la ruta de Delsberg y Hergik, disuadiendo a los bandidos. En las marismas de Schadensumpf, al noreste, la vida se gana extrayendo hierro de las turberas. Pocas riquezas se hallan ahí, pero las aldeas resisten con tosudez admirable. Más allá, el bosque de Laurelom y los elfos silvanos, los Eonir, recuerdan con desdén los antiguos intentos de Midenland por establecer un protectorado sobre sus tierras. A fuerza de flechas y escaramuzas han dejado claro que no necesitan la tutela de los hombres. El carácter de los midenlandenses está forjado por sus ancestros. De los fieros teutógenos del este, fundadores de Midenheim, heredaron su inquebrantable voluntad y su amor por el honor. Sigmar en persona tuvo que batirse en duelo con su jefe, Arthur, para ganarse su lealtad. De los turingios del oeste, que se asentaron en el Drakwold y abrazaron con entusiasmo el ascenso de Sigmar, conservan la nobleza de rasgos y altura imponente. Esta mezcla tribal ha generado una identidad compleja, marcada por alianzas cambiantes y rivalidades internas. Midenland y Midenheim han estado unidos y separados en múltiples ocasiones, hasta que, en 1550, la provincia recuperó su soberanía tras 4 siglos de dominio desde la ciudad del Lobo. No obstante, 9 años después, juntos tomaron Carroburgo al frente de los ejércitos de los emperadores Lobo. El midenlandés es testarudo hasta la médula. Valora la tradición por encima de todo y desconfía de cualquier cambio. Son reacios a admitir errores y no dudan en cuestionar la autoridad si consideran que es un líder indigno.
Aunque los del sur de la provincia son más moderados, el resto del imperio los percibe como toscos y altivos. Los occidentales son más dados a la palabra, incluso elocuentes, pero no por ello menos aguerridos. En batalla son conocidos por su dureza, respaldados por formaciones de piqueros y alabarderos curtidos entre campos y talleres. Fieles a su tierra y a su gente, los midlandenses no dudan en alzarse contra impuestos injustos o en defensa de una vida de guerra, un huérfano o un artesano oprimido. En la guerra, Midland es temido y respetado. Sus caballeros Pantera, guardia personal del Graf, y los caballeros del Lobo Blanco, templarios de Ulrich, encabezan las cargas con una furia casi sangrada. Fueron ellos quienes resistieron a Arcaón ante las puertas de Middenheim. Ahora, con la amenaza aparentemente sofocada, los campesinos que formaron los ejércitos quieren regresar a sus vidas, lo que ha provocado tensiones con los mandos que exigen obediencia incondicional. Más allá de las armas, hay algo que une a todos los midlandeses: su amor por la Wurst. Cada aldea tiene su receta y ninguna admite que otra sea mejor, pero cuando llega el Wurstfest, todos se sientan juntos a la mesa con orgullo para celebrar con salchichas especiadas y cerveza espesa lo que significa ser hijo de Midland. Y si alguna vez oyes un gruñido gutural en el Reichspiel, más arcaico que puedas imaginar, es probable que estés en compañía de un midlandés, y si eres sensato no le pedirás brandy bretoniano. Transportándonos al norte del imperio se ubica Nordland, esa provincia del norte que reclama más de lo que puede gobernar. Se extiende desde las fronteras de Ostland hasta los bordes salvajes de las tierras desoladas. Su autoridad se alza, al menos en papel, desde la gran carretera del norte hasta las heladas aguas del Mar de las Garras, pero en realidad, como tantas veces en el imperio, se impone con dureza. De todos los vastos dominios que su nobleza reivindica, apenas pueden mantener el control de la mitad. Theodoric Gausser es su conde elector. Se proclama también príncipe de Marienburgo, aunque no sea más que un título vacío. Los muros de esa ciudad se la niegan bajo amenaza de muerte. Aún así, su gente lo respeta, aunque últimamente circulan rumores de que ha perdido el control. Dos colosales masas forestales dominan Nordland. En el este se alzan los oscuros límites del Bosque de las Sombras, una extensión temida por propios y extraños. Desde los días en que la guerra comenzó a rasgar el imperio, han proliferado las apariciones de arañas gigantes, hombres bestia y horrores innombrables en su interior. Hoy en día, los leñadores solo se atreven a internarse acompañados de escoltas armadas. Por esto, la tala ha disminuido, golpeando la ya frágil economía local. Al oeste, más allá de Salesmoon y sus colinas plateadas, se halla el misterioso bosque de Laurelor, morada ancestral de los elfos silvanos, aunque técnicamente dentro del dominio del conde, en la práctica es un reino independiente. Los elfos, descendientes de los altos elfos que decidieron permanecer en el viejo mundo tras la guerra contra los enanos, han permitido de mala gana la colonización de una franja entre el río Seil y el río Demst. Pero esta concesión fue con condiciones estrictas. Los asentamientos humanos deben ser aprobados por los elfos y están sujetos a duras restricciones. Muchos humanos las consideran excesivas y varios nobles han presionado a Gausser para renegociar el acuerdo. Algunos colonos han fundado asentamientos ilegales y los elfos advirtieron que los eliminarán por la fuerza si es necesario. Aunque la guerra ha contenido hasta ahora a los caballeros de Salesmund, hay quienes temen un conflicto inminente entre elfos y hombres. Más allá del río Demst, yace el corazón de Laurelor, un lugar prohibido incluso para los condes electores. Los nordalenses supersticiosos lo llaman el bosque de la bruja y lo temen profundamente. Algunos afirman que allí no hay ciudades, que los elfos viven como nómadas bajo los árboles. Otros hablan de una ciudad de cristal escondida entre la espesura que brilla con luz propia. Lo cierto es que ni los ciervos del caos ni los pieles verdes perduran mucho dentro de sus límites. Los elfos lo protegen con fiereza y nadie entra sin arriesgar su vida. La costa de Nordland es tan dura como sus bosques. Una niebla espesa la envuelve con frecuencia y las tormentas que azotan en otoño e invierno hacen que sea una tierra cruel para los marineros. No obstante, tras la secesión de Marienburgo, la Marina Imperial ha debido establecer su base aquí. El puerto de Dieterhafen, en constante crecimiento, aprovecha la abundante madera local para alimentar un vibrante astillero. Desde Hargendorf hasta Neus-Emskrank, la costa está formada por tierras bajas, turbias y cenagosas, mientras que al oeste, hacia Norden, se vuelve rocosa, salpicada de guijarros y colinas. En la bahía de Droslepule, los pescadores extraen enormes cantidades de arenques y bacalaos, que salan y luego exportan al sur. No faltan en esta región los provocadores de naufragios,
gente desesperada que guía barcos a la destrucción para robar su cargamento. Esta práctica ha causado más de un roce con Marienburgo, celosa guardiana del comercio marítimo. Ruidosos, francos y a menudo maleducados, los neerlandeses son directos hasta el extremo. Dicen lo que piensan sin filtros, lo cual ha generado muchas leyendas locales donde esa franqueza salva el día en momentos cruciales. Mientras algunas provincias lo achacan a estupidez, otras destacan su honestidad, fiabilidad y desdén por las sutilezas políticas. Incluso sus comerciantes practican una forma única de negociación, gritan el precio final a pleno pulmón, lo cual desconcierta a los mercaderes acostumbrados al regateo más sutil. Esta falta de diplomacia se atribuye a su mezcla de linajes guasjutones, teutógenos y nórdicos, una herencia que causa vergüenza entre sus nobles, especialmente cuando otros presumen de linajes puros que se remontan a los jefes fundadores. Para Nordland, su historia de conquista y mestizaje es una herida abierta. Por eso, los neerlandeses se esfuerzan más que nadie en demostrar su lealtad al imperio y al culto de Ulrich, como si quisieran redimirse a los ojos de los demás. Algunos los ven como una farsa y otros como un ejemplo de devoción, pero lo cierto es que en batalla su valentía es incuestionable. En la batalla de Frote en el año 2421, sus tropas cargaron antes de tiempo por puro fervor, quedaron aisladas y expusieron a su ejército. Desde entonces los generales del imperio han aprendido a mantenerlos bien vigilados. Como cazadores y exploradores los neerlandeses no tienen igual. Incluso los hochlandeses y los habitantes de Talabreclan reconocen, a regañadientes, su destreza en los bosques. Esta presencia con la tierra también se refleja en la presencia de comunidades devotas a Ría, especialmente al sur de Hagendorf. Sin embargo, el culto de la madre de la cosecha, sin su consorte tal, genera inquietud en ciertos círculos. Se rumorea que en lo profundo de los bosques, humanos y elfos celebran rituales secretos en antiguos círculos de piedra. El conde Lictor, inquieto, está considerando enviar investigadores a la región del río Demst para averiguar si están fraguando alguna rebelión. Por último, el acento neerlandés es tan distintivo como su gente, áspero, rápido y rudo, más parecido a un gruñido que a una lengua articulada. Se dice que su canto suena como gravilla rodando en un barril colina abajo, más allá de las ciudades iluminadas del corazón del imperio. Allí donde el sol se vuelve incierto y el frío cala hondo en los huesos, se extiende Ostermark, la más oriental de las provincias imperiales, alejada no solo en distancia sino en espíritu del bullicioso cosmopolita del oeste. Esta vasta tierra se compone de campos ondulantes, llanuras solitarias y páramos sombríos, donde la ciudad es un susurro distante y la civilización parece un intruso inoportuno. Ostermark es profundamente rural. Su gente, acostumbrada a la soledad, lleva una vida de trabajo duro y pensamiento independiente. Las aldeas están dispersas, las granjas son aisladas y la comunidad es un concepto más espiritual que físico. La cultura de sus habitantes difiere notablemente de las de sus vecinos. Los ostermarkenses viven aferrados a la tierra, el pasado y a una tradición que no necesita el bullicio para perdurar. Wolfram Hertwig es el conde elector de Ostermark, canciller de la Liga de Ostermark y príncipe de Bechafen. Lidera esta tierra con la difícil carga de una historia turbulenta y un presente siempre al borde del conflicto. Su linaje ha sido alabado por su capacidad de liderazgo, aunque el inicio de su mandato no estuvo exento de tragedia. La economía ostermarkense gira casi exclusivamente en torno a la agricultura. Aunque a menudo son objetos de burla por su estilo de vida rústico, los hijos de Ostermark son guerreros valientes, endurecidos por las incursiones del caos y los no muertos. Han hecho de la lucha una segunda naturaleza, y sus blasones reflejan victorias ganadas a sangre y fuego, con símbolos del espíritu humano sobreponiéndose a las más oscuras amenazas. Ostermark se halla en una posición estratégica, en la frontera con Kislev y cerca de los reinos enanos de las montañas del fin del mundo. Está conformada por una confederación de pequeños Freystats, una noblezca local que responde al canciller, quien a su vez rinde cuentas al gran duque. Su clima es duro y sus estaciones extremas. Los inviernos cubren la provincia con un manto blanco y helado, mientras que el deshielo convierte sus caminos en lodazales. Incluso en verano, el sol parece dudar en asomarse por el horizonte. Geográficamente, Ostermark es una llanura salpicada de colinas suaves y afloramientos rocosos. Sus fértiles tierras son ideales para el cultivo y el pastoreo y están delimitadas por muros de piedra y setos naturales.
Sus campos se extienden entre los brazos del Gran Bosque, que los separan de Talaveklan y otras provincias vecinas. 4 son las regiones principales de Ostermark. Al norte se halla el Bosque del Grifo, una vasta extensión forestal paralela al Talavek superior, que rodea la capital de Bechafen y constituye el núcleo económico y político de la provincia. Es allí donde se produce y exporta la madera y botes fluviales de calidad insuperable, tallados por manos experimentadas desde Forentaf y Remen hasta los astilleros de Bechafen. Más al sur, siguiendo el curso del río Styr, se encuentra el terrible Bosque Muerto, un lugar maldito desde la caída de Mordheim. Nadie sensato se aventura en su interior. En sus sombras aún resuenan los ecos de gritos lejanos, y los rumores de mutantes y monstruos alimentan el terror ancestral de los locales. Mordheim, 3 veces maldita, yace en ruinas, y las cicatrices de su destrucción aún supuran horror. La cercana ciudad de Essen, situada entre Helfen, la hondonada de la muerte, y este bosque maldito, es conocida como el lugar más embrujado de todo el imperio. Entre estos brazos boscosos se extienden los páramos centrales y los desolados, tierras de ciénagas, lagos poco profundos y pastizales solitarios, donde el ganado pasta bajo cielos grises. La vida aquí es silenciosa, marcada por la rutina del pastoreo y el aislamiento. La hondonada de la muerte, aunque similar en apariencia, goza de una fama más siniestra y es evitada incluso por los más recios. La gente de Ostermark es recia y de complexión sólida, con cabello oscuro, piel aceitunada y ojos profundos que revelan la herencia húngola. Visten con múltiples capas para combatir el frío y su estilo suele parecer extraño o anticuado a ojos del resto del imperio. Las mujeres ostermanquenses son conocidas por su carácter apasionado y su fuerte temperamento, mientras que los hombres lucen orgullosamente sus bigotes y gorros de víscera alta. Este pueblo, marcado por la tragedia y la resistencia, venera a todos los dioses imperiales, pero guarda especial devoción por Mor. El miedo a los muertos y a los fantasmas está profundamente arraigado en su cultura, y los funerales ostermanquenses son espectáculos de solemnidad y alcohol, a menudo más intensos que cualquier celebración. Los sacerdotes de Morn y los exorcistas son figuras bienvenidas, y los carpinteros trabajan sin cesar en la elaboración de ataúdes ornamentados. El idioma de Ostermark es una mezcla curiosa de Reiksby el arcaico y préstamos kislevitas, con un acento tan peculiar como fácil de parodiar, lo que lo convierte en blancos de chistes por parte de los nobles occidentales. Sin embargo, posee una musicalidad que lo distingue y que encierra siglos de historia y mezclas culturales. Ostermark, tierra de ruinas y caballos, de muerte y resistencia, sigue siendo un baluarte del imperio en el este. Aislada pero orgullosa, oscura pero vibrante, es un lugar donde la vida y la muerte caminan de la mano, y donde cada generación aprende desde la cuna que nada dura para siempre, salvo el espíritu del pueblo ostermanquense. Ostland se extiende como un brazo que rodea los hombros de las montañas centrales. Una tierra dura y severa que vive a la sombra perpetua del temible bosque de las sombras. Es una provincia forjada en la guerra, en la pérdida y en la obstinada voluntad de sobrevivir, donde cada amanecer es una victoria y cada noche un desafío. En tiempos remotos, durante las primeras expansiones del imperio en el primer milenio, los condes de Ostland extendieron sus dominios más allá de lo que hoy es Kislev, levantando colonias para afianzar sus conquistas, pero la traición de los emperadores de Talabheim durante las invasiones mongoles les forzó a ceder aquellos territorios, iniciando un largo retiro hacia sus fronteras actuales. Hoy, el gran príncipe Valmir von Raukop, margrave de la Marca Septentrional y Martillo del Este, dirige a la provincia con mano de hierro. Guerrero imponente y vigilante incansable, su presencia es un escudo firme contra las amenazas del norte. La Marca Septentrional, una franja ventosa que se extiende desde Salkalten hasta la frontera de Kislev, es la única región de los densos bosques que envuelven Ostland. Todo lo demás es dominio del bosque de las sombras, esa masa viva y hostil de árboles milenarios cuya sola mención basta para helar la sangre del viajero. Oscuro, impenetrable y antiguo, el bosque parece una entidad con voluntad propia. Los leñadores juran que sus caminos cambian cuando nadie los mira, reconfigurándose para extraviar o destruir a quienes se atreven a ofenderlo. En sus pantanos y claros se cazan ciervos, jabalíes y otras piezas valiosas. Pero también moran horrores. Arañas gigantes, pulpos de la ciénaga, escursos alados. Incluso la vegetación es una amenaza. La sanguinaria juncia de sangre, una zarza viviente, se alimenta de incautos que quedan atrapados entre sus espinas.
En lo profundo del bosque acechan criaturas del caos, algunas anteriores a la última invasión. Hombres bestia, goblins montados en arañas y bandas de forajidos disputan entre sí la primacia de la sombría. La mayor amenaza es Ragush, cuernos sangrientos. Un minotauro de fuerza brutal y apetito insaciable que ha sembrado en terror entre Smalhof y Boven, colgando aldeanos de los árboles para devorarlos a su antojo. Las montañas centrales que dominan el suroeste son otro misterio sin amo. Todas las provincias vecinas las reclaman, pero ninguno las gobierna. Antaño fueron el hogar de un reino enano, escindido del imperio de Karasankor durante las guerras contra los elfos. Sus fortalezas, como la legendaria Karan Guzmul, fueron malditas y selladas tras ser invadidas por pieles verdes y Skaven. Muchos aventureros han buscado sus minas perdidas, pero la mayoría no ha vuelto. Hoy, las ciudades y pueblos de Ostland exploran minas de antaño que, sus estribaciones, aún sin tocar, ocultan los misterios más profundos. El ejército de Ostland refleja su tierra, duro, recio y sin ornamentos. Está compuesto por la pesada caballería del gran príncipe y sus nobles, además de por hacheros forestales y alabarderos curtidos en las ciudades fronterizas. Los ostlandeses, descendientes directos de los udoses, son bajos y robustos, de piel aceitunada, pelo castaño y ojos oscuros. Llevan bigotes largos y trenzas adornadas con hilo de plata, los más acaudalados claramente. Su vestimenta de corte oriental denota la influencia constante de Kislev. Su fama de testarudos y cabezotas no les viene por nada. Como su dios toro Gubar, no ceden fácilmente. Se dice que cuando Sigmar convocó la gran asamblea tardó 3 días en convencer a Wolfila, jefe udosiano, de unirse a su causa, y cuando perdieron sus tierras kislevistas, los condes insistieron en defenderlas con sangre y oro hasta el último aliento, pese a la ruina que ello trajo. La vida en Ostland es frugal y severa. Se aprovecha todo y los habitantes se jactan de poder sobrevivir con nada. La célebre sopa de piedras es una burla imperial y también un símbolo de su ingenio para arreglárselas con lo que haya. Desprecian la ostentación y su desprecio puede tornarse en envidia cuando la miseria aprieta, encendiendo resentimientos hacia las prósperas provincias del sur. En tiempos difíciles, los nobles deben medir sus palabras, pues un comentario descuidado puede encender rebeliones. Pero no todo es amargura. Las mejores virtudes de Ostland son su resistencia, su sangre fría y su orgullo sencillo. Han peleado muchas veces por causas perdidas, y muchas veces han enfrentado al enemigo con solo tenacidad. Cada victoria, por pequeña que sea, es motivo de brindis, y los nombres de los caídos viven en las canciones de guerra. Los defectos también abundan. Son testarudos, orgullosos, intransigentes. El alcohol, especialmente el vodka kislevita, desata tanto celebraciones como actos de violencia, y no toleran las quejas de quienes no han sufrido tanto como ellos. Aunque rodeados por regiones devotas al dios Ulrich, Tal y Ría, los oslandeses rinden una devoción singular a Sigmar. Algunos afirman que este fervor se remonta a la época en la que Sigmar solo mató a un dragón que aterrorizaba a Ostland. Otros sugieren que su adoración es más pragmática, una forma de agradar a los ricos reiklandeses de quienes dependen económicamente. Sea cual sea la verdad, incluso la aldea más pequeña de Ostland cuenta con varios santuarios dedicados al dios héroe Sigmar. El acento de Ostland, con su extraño ritmo y ecos de Kislev, no se imita en el resto del imperio. Se asocia con la pobreza, pero también con la firmeza, la supervivencia y el espíritu indomable, porque en Ostland resistir no es una opción, es la única forma de vivir. Reikland, la joya del imperio. Si uno cree lo que los reiklandeses dicen, y créanme, lo dirán aunque no se lo pregunten. Tierra de emperadores, comerciantes prósperos y de arrogantes cosmopolitas, Reikland es, sin lugar a dudas, la provincia más rica, más densa, más influyente y, según muchos, más pretenciosa de todo el viejo mundo. A pesar de su tamaño relativamente modesto, Reikland está abarrotada de gente. Grunberg y Bogenhafen, dos de sus ciudades más prominentes, rebosan de mercenarios, aventureros y espadas de alquiler, venidos de todos los rincones del viejo mundo. Bogenhafen, en particular, es una ciudad mercantil clave donde los comerciantes y mercaderes se agrupan como abejas en colmena, atraídos por la estabilidad económica del lugar. Ubersreich, aunque menos relevante, se gana su sitio gracias a su cercanía con las montañas grises, lo que le garantiza una notable población enana y una buena cantidad de tramperos, cazadores y exploradores. Y por supuesto, el hombre que reina sobre todo esto es Karl Franz, el mismísimo emperador y conde elector de Reikland.
líder humano supremo, símbolo de la unidad imperial y para muchos, el reiklandese por excelencia. Pero ningún rincón de Reikland brilla tanto como Altdorf, su capital y por supuesto capital del imperio entero. Cosmopolita hasta la médula, Altdorf es la ciudad más grande y diversa del viejo mundo. Elfos, enanos, tilianos, bretonianos y humanos de todas las subculturas imaginables se congregan en sus barrios, cada uno con sus dioses, costumbres y acentos. Sus gruesas murallas, testigos de múltiples asedios, protegen una ciudad abierta a las ideas nuevas y entregada al bullicio del comercio, la política y la moda. Este dinamismo de Altdorf impregna todo Reikland, con un aire de prestigio que provoca tanto admiración como irritación. Otras provincias, con gesto torcido, acusan a los reiklandeses de engreídos y autoritarios, pero incluso los más críticos no pueden negar que la suerte de Reikland ha ido siempre al alza. Posee todo lo necesario para el éxito. Tierras fértiles, montañas ricas en minerales, un gobierno favorable y el río Reik, el verdadero corazón de la provincia. Los reiklandeses lo llaman nuestro río, con una mezcla de cariño y arrogancia que enerva a sus vecinos. Es un coloso de agua, poderoso y ancho, que transporta comercio desde las profundidades del imperio hasta Marienburgo y más allá. Sus afluentes descienden de las montañas grises y Altdorf misma descansa sobre islas formadas por la confluencia de Reik con el río Talabek. Tal es la importancia del río que el emperador mantiene una flota entera de guardianes fluviales para evitar la piratería y asegurar que los impuestos lleguen a su destino, las arcas de Altdorf. Naturalmente, no todo es armonía. En el pasado, los enanos de las montañas grises bloquearon el flujo de los ríos durante una disputa minera, provocando la famosa Marcha del Agua Chica, cuando enfurecidos campesinos descendieron sobre Altdorf con cubos vacíos en manos. Desde entonces, los emperadores pisan con mucho más cuidado cuando se trata de sus barbudos vecinos. Reikland no solo es río y ciudad, también posee el Borbenland, la fértil zona de las colinas al sur de Ubersreik. Esta región, antaño cubierta por espesos bosques, ahora alberga prósperas granjas, pueblos y minas. Aunque mucho del antiguo bosque del Reiwald ha sido talado, aún quedan extensas zonas sombrías donde moran peligros ocultos. Pieles verde, hombres bestia y ruinas preimperiales que tientan a necios y sabios por igual. En lo social, Reikland no tiene paragón. Aquí la moda es una obsesión, especialmente entre la clase media. Lo último en braguetas elaboradas, mangas con tirillas o estilos bretonianos se convierte en norma con una rapidez pasmosa. Los nobles dictan el estilo, los mercaderes lo copian y los campesinos, que bastante tienen con sobrevivir, simplemente lo ignoran. Pero si uno quiere entender Reikland, basta con mirar sus ropajes, tanto en la corte imperial como en las calles de Altdorf. La apariencia aquí lo es todo. Sin embargo, no todo es superficialidad. Reikland es el hogar ancestral de los umberógenos, la tribu de Sigmar, y sus descendientes aún creen que están destinados a liderar el imperio. Son altos, morenos de ojos grises y conocidos por su optimismo y empuje. También, dicen algunos, por su arrogancia, su afán de inmiscuirse y su necesidad constante de dar lecciones a los demás. Aún así, sus mejores cualidades, la cordialidad, la apertura y la generosidad son innegables. Muchos jóvenes nobles se alistan en el ejército, considerado material de oficiales para fastidio de otras provincias. Y cuando el emperador llama a las armas, los reiklandeses acuden en masa, aunque luego quieren volver a casa en cuanto suenan las campanas de victoria. Religiosamente, Sigmar ocupa el lugar más alto en sus corazones, y cómo no, aunque también veneran a Shalia, la diosa de la compasión, y a Tirath, una versión regional de Ría. Ulrich es el dios rival de Sigmar, no goza de tanta popularidad aquí, por motivos que datan de épocas antiguas y rivalidades persistentes. En resumen, Reikland es rica, poderosa, diversa y complicada. A veces resulta molesta en su perfección, irritante en su certeza de superioridad, pero es imposible ignorarla. Todo río lleva a Reik. Todo comercio pasa por Altdorf y todo imperio, para bien o para mal, tiene su corazón en Reikland. Apartada de las grandes urbes imperiales y ajena al bullicio de Altdorf o Middenheim, Stirland se extiende como una vasta tierra de campos y colinas, una provincia rural y atrasada en apariencia, donde la vida avanza al ritmo pausado de la tierra. Sus habitantes, campesinos endurecidos, cazadores furtivos, sabios del campo y gente de viejas costumbres, viven pegados al suelo que cultivan o recorren. Es también hogar de una notable población de halflings, herencia de su cercanía con el territorio autónomo de la Asamblea. Desde la ciudad de Wurtbad gobierna el duque Alberic Haupt Andersen, conocido formalmente como Alberic V, Gran Conde de Stirland,
príncipe de Gurbat y señor supremo de Silvania. Como conde elector, ostenta la responsabilidad oficial sobre esta tierra sombría y olvidada parte del imperio. Stirland es, sin lugar a dudas, una tierra pobre. Su gente, sin embargo, ven con orgullo su modesta herencia, aunque no sin cierto resquemor hacia sus vecinos más afortunados de Averland y Talavekland. Pocas ciudades resaltan en su territorio y solo Gurbat tiene verdadera importancia. Tal modestia engendra un carácter temerario en los stirlandeses, ávidos por demostrar su valía frente a los más ricos y poderosos. A pesar de su cercanía con los centros imperiales, Stirland permanece como un rincón remoto y olvidado. Su fama de tierra rural y extraña se ve reforzada por su vínculo ineludible con las oscuras tierras de Silvania, limitada por los ríos Styr, Aver y Reik, y por las montañas del fin del mundo. Su geografía es una mezcla de tierras altas y bosques densos. El gran bosque se prolonga por el norte hasta que se disuelve en arboledas malditas como los bosques hambriento y siniestro. Más allá del bosque lúgubre, el siniestro pantano de Helfell se extiende, testigo silencioso de la caída del vampiro Manfred von Karstein bajo las fuerzas imperiales. Las colinas de Stirhugel dominan el oeste, una región montañosa y nebulosa cruzada por rutas antiguas como la vieja carretera enana. En sus profundidades reposan las tumbas de los antiguos jefes asoborneos. Consideradas por los lugareños como lugares malditos, estas tierras son pastadas por rebaños y recorridas por humildes pueblos de pastores. El río Styr, orgullo de la provincia, serpentea como una arteria vital, tanto barrera natural como ruta de transporte. Sus orillas están vigiladas por firmes torres de piedra donde se alojan los únicos soldados permanentes a la patrulla del río. A pesar de su rusticidad, Stirland comercia con los enanos de Sufbar, aunque incluso ellos evitan atravesar Silvania, optando por rutas más largas y seguras. Las tierras interiores de Stirland están salpicadas de pequeñas aldeas y asentamientos descuidados, ruinas olvidadas y campos cubiertos de toscas piedras funerarias. La pobreza es una constante y enfermedades como la plaga se llevan a muchos antes de tiempo. Los cuerpos son enterrados lejos de los pueblos por temor a que la corrupción regrese. El ejército de la provincia refleja su naturaleza feudal. Caballería de los grandes varones y milicias campesinas forman la fuerza principal. Los ejércitos de Silvania podrían ser convocados en caso de extrema necesidad, aunque no sucede desde hace siglos, y el mero pensamiento de que podrían responder los condes vampiro a la llamada de auxilio llena de inquietud a los líderes de Stirland. Al este se abre la oscuridad de Silvania, una tierra plagada de terrores y maldiciones, desde Tempelhof, donde ningún clérigo de Morg ha oficiado en siglos, hasta las laderas sombrías de las montañas. Esta tierra es el hogar ancestral de la casa von Karstein. Castillos en ruinas coronan los picos, observando con siniestra paciencia los pueblos temblorosos que se extienden a sus pies. Las colinas embrujadas por espectros y los bosques envueltos en niebla parecen devorar el alma de los incautos. Los stirlandeses prefieren olvidar que Silvania existe. Los recaudadores de impuestos solo cruzan sus fronteras armados hasta los dientes, y ni siquiera los enanos se atreven a atravesarla. Durante la era de los tres emperadores, Silvania fue casi un estado propio, con sus oscuros rumores y monstruosidades al acecho. Hoy persisten historias de desapariciones, locura, cultos demoníacos y horrores que se deslizan por la noche desde el este. No es de extrañar que los cazadores de brujas y sacerdotes guerreros vean estas tierras como campos fértiles para su misión divina. Los stirlandeses descienden de los antiguos asoborneos. Son gente robusta, de baja estatura y piel curtida. Cabello oscuro y ojos castaños. Sus linajes son puros y antiguos, trazables por generaciones, lo que les llena de orgullo. Aunque se les considera supersticiosos y pueblerinos en otras provincias, ellos ven su estilo de vida como una defensa contra la corrupción del mundo moderno. Su ritmo lento, su acento rústico y su amor por las tradiciones le han ganado fama de toscos, pero también de tenaces. En sus aldeas, la taberna es el corazón de la vida comunitaria. Allí se encuentran largas historias, se comparten cotilleos y se celebran carreras, no de caballos, sino de gansos, vacas y de perros cazarratas. Ganan galones e indulto, lo que significa que vivirán el resto de sus días lejos del cuchillo del carnicero. Su pasión por la cerveza roza la obsesión. A diferencia del resto del imperio, los stirlandeses la beben caliente, usando atizadores de hierro que sumergen en los picheles para calentar la bebida. Su fanatismo por la genealogía es similar. Cada stirlandés puede recitar su árbol familiar por horas, y los forasteros ganan su simpatía más fácilmente si pueden hallar un pariente lejano común. Pero su orgullo viene acompañado de desconfianza.
y una visión estrecha del mundo. Les cuesta ser amigos y suelen tardar años en aceptar a un nuevo vecino. Tienen costumbres peculiares. En Stirhugel, los niños lazan excremento de cerdo a los forasteros para protegerse de los espíritus malignos. En las aldeas cercanas a Silvania, el ajo cubre las casas como defensa contra los hombres del conde. Su relación con los halflings es tensa. Desde que se les arrebató tierra fértil para fundar la asamblea, muchos estirlandeses miran con recelo a los bajitos. En Warden, una cruel parodia en forma de piñata halfling se cuelga en los cumpleaños infantiles. Aunque se insiste en que jamás se ha colgado a un halfling de verdad, los rumores no mueren. Los silvanianos, por su parte, son un pueblo sombrío, hermético y fatalista. Sus casas están siempre cerradas con cerrojo y rara vez sonríen. No viajan y casi nunca dejan su tierra natal. La oscuridad parece formar parte de su carácter y hasta los más valientes evitan sus miradas. En lo religioso, Tal ha sido durante mucho tiempo el dios predominante. Aunque los sacerdotes de Sigmar han hecho progresos entre las ciudades y el pueblo, por ahora la transición es pacífica. Pero la devoción ancestral a Tal sigue siendo fuerte. Y así permanece Stirland. Tierra de sombras y tradiciones donde cada colina guarda una historia y cada niebla puede traer consigo algo más que el simple frío. Talaveclan se extiende a lo largo de más de 1000 kilómetros de este a oeste, ocupando el vasto corazón del imperio. Su posición central le confiere el privilegio y el peso de lindar con más provincias que ninguna otra. Por ello, las rutas de comercio que cruzan sus tierras son vitales. Las barcazas surcan incesantemente los ríos Styr y Talavec, y la carretera del Bosque Viejo desde Hermsdorf hasta Talabheim palpita con tránsito constante del comercio norte y sur. Tras la desastrosa tormenta del caos, la desaparición del conde elector Helmut Feuerbach sumió a la provincia en un vacío de poder del que aún no se ha recuperado. Nadie sabe qué fue de él. Sin herederos ni sucesor designado, la condesa Elisa Kreglitz-Unter ha comenzado a expandir su influencia desde Talabheim. En medio de una corte desgarrada por intrigas, puñaladas traperas y traiciones más frecuentes de lo que nadie habría imaginado. La esencia misma de Talaveclan es su bosque. El gran bosque lo domina todo, recorriendo la provincia como una columna vertebral viviente, hasta desdoblarse en el este, hacia el norte, transformándose en el bosque del Grifo, hacia el sur, degenerando en el tenebroso bosque muerto que bordea la oscura Silvania. Aunque no es tan imponente como los bosques de las sombras o el Dragbolt, no carece de peligros. En sus profundidades merodean hombres bestia, pieles verdes y horrores ancestrales. Algunas aldeas salpican los claros del bosque, habitadas por expertos leñadores y forestales, pero incluso ellos temen el interior de esta maraña de árboles antiguos, especialmente ominosa en la región de las colinas áridas al oeste, plagada de mutantes y señalada por estigma de lo innombrable. Los pueblos de Talaveclan viven del bosque, como guardabosques, carboneros o tramperos. Sus árboles son vestigios del bosque primigenio que antaño cubrió todo el imperio. En el sur predominan los robles, hayas y abedules. Hacia el norte, pinos de hoja perenne oscurecen el paisaje. Los asentamientos se agrupan en claros y salientes rocosos, lugares en los que los talaveclandenses se sienten seguros, o al menos menos vulnerables. Un cordón de colinas atraviesa la provincia de este a oeste, dividido en 3 regiones por los cartógrafos. Al este, las colinas de colza, casi deshabitadas, se esconden megalitos de piedra dispuestos misteriosamente, como si guiaran pasos de cima a cima. Los campesinos, al desmontar tierras para cultivo, encuentran montículos y terraplenes de formas sugerentes. El culto de Tal y Ria ha reclamado estas tierras, sospechando que su significado se hunde en lo sagrado. En el centro están las colinas Falric, hogar de clanes de pastores que también son bandidos cuando la necesidad aprieta. Estos salteadores acechan la carretera del Bosque Viejo, forzando a los condes a desplegar patrullas, fortificar posadas y levantar torres de vigilancia. La carretera en sí es tan variable como el humor del bosque, aquí lisa y empedrada, allá apenas un sendero polvoriento. Los puestos de peaje abandonados o destruidos por las bestias apenas sirven ya para otra cosa que contar historias de quienes fueron lo bastante insensatos como para quedarse demasiado tiempo. Las colinas áridas al este son objeto de superstición y miedo. Dicen los campesinos que hace más de un siglo, Morrislev, la luna del caos, escupió sobre el mundo, y su vómito cayó sobre las entonces colinas verdes. La vida desapareció y lo que no murió mutó horriblemente. El conde elector envió fuerzas para purgar la zona y desde entonces nadie pisa esas tierras salvo cazadores de tesoros o locos que creen estar protegidos por alguna gracia. Para el resto el lugar está maldito.
Físicamente, los talabeclandeses son de cabellos castaños a rojizos, piel bronceada y pecosa y ojos azules. Su gente forestal ruda y austera, con fama de bárbaros entre las demás provincias. Pero bajo esa fachada se oculta un pueblo paciente, competente y orgulloso de sus saberes. Respetan la lectura y la escritura, pero veneran más el conocimiento práctico del bosque. Los hombres prefieren actuar en silencio y las mujeres, dicen, se rinden ante palabras dulces. Razón por la que los talabecladenses desconfían de poetas, libertinos y especialmente de los refinados reiklandeses. En Talabeclan, el padre tiene un rol casi sagrado. Cada verano es común que lleven a sus hijos al bosque para enseñarles a rastrear, encender fuegos y sobrevivir por sus propios medios. Como nadar en Marienburgo, aquí saber moverse en los bosques es parte de la vida. Quien crece sin padre que lo instruya es visto como una verdadera lástima. Pese a su nobleza, los talabeclandenses son humildes por naturaleza. Sus canciones celebran la gesta, pero minimizan a los héroes. Lo que cuenta es lo que se hizo, no quién lo hizo, reza su dicho más conocido. En los torneos bienales de Kusel, los caballeros visten los colores de la provincia, dejando los símbolos de su casa como meras insignias discretas en los hombres. La gloria, según la tradición, pertenece a todo el pueblo. Son profundamente religiosos, venerando a todos los dioses del imperio, aunque especialmente a Tal y Ría. El mayor templo de Tal se alza en el bosque que rodea Talabheim, y aunque se intenta construir uno más grande en Krieglitz, una serie de extraños accidentes han retrasado las obras, considerados por algunos como signo del desagrado divino. Ulrich también goza de popularidad, pues aunque los talabeclandenses no lardeen, su espíritu combativo es bien conocido. De hecho, Talabheim fue sede de Ar Ulrich durante un breve tiempo, cuando éste abandonó Midenheim tras una disputa. Pero no todo es virtud. Los talabeclandenses son tosudos, pendencieros, bebedores empedernidos y a veces crueles. Aunque no se visten con hojas, como bromean en otras tierras, su ropa es siempre práctica y resistente. Vestir como un reiklandense es una burla común hacia aquellos que se arreglan demasiado. A más de un visitante excesivamente elegante lo han colgado boca abajo de un árbol, o algo peor. Su forma de hablar es rápida y arrastrada, llena de palabras atropelladas y mal pronunciadas, lo cual contrasta con el refinado Reikspiel de la élite de Talabheim. Muchos atribuyen esto a la extendida práctica de elaborar licores ilegales en el bosque, dando pie a leyendas sobre fiestas salvajes en la espesura, donde hombres semiferales beben, cazan y duermen en chozas apestosas a sudor. Aunque cada año muchos forasteros intentan conseguir estas misteriosas bebidas, pocos realmente lo logran. Cuando se les pregunta por su fe en Tal, los talabeclandenses se cierran como conchas. Para ellos la libertad es sagrada. Si un hombre decide perderse en el bosque durante unas semanas, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Si eso implica dejar atrás a su esposa y sus hijos, que así sea. Si el padre Tal llama, uno debe responder. Al suroeste del imperio, donde las montañas negras y grises se alzan como colosos pétreos y el río Reik corre como una arteria de vida, se encuentra Wisland, la más remota de todas las provincias imperiales. Su territorio forma un triángulo encerrado entre cordilleras y ríos, un rincón olvidado donde la piedra habla de tiempos antiguos y las aguas arrastran memorias de gloria y desolación. Wisland, en su origen, se extendía únicamente al oeste del río Sol. Sin embargo, en el siglo XVIII, tras el arrasamiento de Soland por el terrible caudillo orco Gorbat Garrahierro, sus tierras fueron absorbidas por la provincia vecina. Han pasado más de 800 años desde aquella invasión, pero aún hoy, los wislandeses se refieren a sus regiones del este del sol como la vieja Soland, o un giro moderno del lenguaje como Sudenland. En la cúspide de este pedazo del imperio se encuentra la gran condesa Emanuele von Lipwitz, condesa electora de Wisland, condesa de Null y duquesa de Meissen. Es la única mujer entre los condes electores y reina desde la fastuosa ciudad-estado de Null, corte de escándalos y esplendor. Famosa por su belleza y sus romances, por sus vestimentas excéntricas y sus fiestas desbordadas, Emanuele despierta tanto admiración como críticas. Es vista como una mujer frívola y caprichosa, más interesada en el lujo que en el gobierno. El oeste de Wisland, como Reikland, está surcado por arroyos y ríos que descienden de las montañas para desembocar en el sol, cuyas aguas a la altura de Feldorf
dan origen al Reich Superior. Cada primavera el deshielo hincha estos cauces, provocando inundaciones que azotan las aldeas del valle. La ciudad de Meissen casi desapareció bajo el agua durante la gran inundación del 2484. Cerca del Reich, la tierra es fértil y generosa, pero conforme uno se acerca a las montañas, el paisaje cambia. La tierra se vuelve árida, salpicada de pedruscos azulados de pedernal que parecen más abundantes que el trigo. Se amontonan a los bordes de los campos o se incorporan a la arquitectura rústica de la región. Es común ver a niños ganarse sus primeras monedas retirando estas piedras con el arado, y con ello desarrollan una puntería envidiable para derribar liebres o cuervos de una pedrada certera. Más allá de la agricultura de subsistencia que la tierra permite, la verdadera riqueza de Wisland yace bajo sus suelos. Las minas, muchas de ellas excavadas en zonas fronterizas con los dominios de Nanos en Karak Nord y Karak Hirm, son su principal fuente de ingresos. Las tensiones con los enanos son frecuentes, pues estos desprecian tanto el robo de recursos como las chapuzas humanas que llaman minería. No obstante, Wisland también es un cruce de caminos. Varios pasos montañosos comunican con la provincia de Bretonia, Tilea y los reinos fronterizos, y todos estos convergen en Wusterburgo. Esta ciudad ha prosperado gracias a los viajeros que, atraídos por sus posadas centenarias, disfrutan de las exquisitas cervezas enanas servidas allí. Para cuando el invierno cae con todo su peso, la nieve cierra todos los pasos. Entonces el comercio depende del legendario río de los Ecos, un río subterráneo que nace cerca de Kreutzschofen y reaparece en Miragliano, Tilea. De vital importancia, este túnel de 225 kilómetros queda bajo control tileano mediante un antiguo acuerdo con los ancestros de la condesa. Las ganancias por los bienes que circulan por sus tierras bien justifican su administración. En el este del Sol, donde alguna vez floreció Solan, se extienden praderas onduladas ideales para la cría de ovejas. De aquí proviene una lana de calidad inigualable y pieles valiosas cazadas en las montañas. La Marta wiselandesa, en particular, es codiciada en las cortes de Null, Altdorf y más allá. Sin embargo, esta tierra también guarda cicatrices. Las ruinas de los pueblos arrasados por garra y hierro aún yacen abandonadas, silentes, evitadas por respeto o por superstición. Wisland es un pueblo de carácter sobrio, endurecido por las pérdidas. La caída de Solan pesa sobre ellos como una losa, forjando una mentalidad seria y estoica. Reservados, implacables y contenidos, solo el alcohol suaviza su dureza. En ocasiones excepcionales, su espíritu contenido se libera en las notas melancólicas de El lamento de Soland, u otra balada triste. Virtudes como la formalidad, la perseverancia y la entereza se equilibran como defectos como la depresión, la rutina y una devoción casi obsesionada por los dioses. La religiosidad en Wisland no es ceremonia, sino un hábito. Santuarios y capillas salpican cada aldea, consagradas a todas las deidades reconocidas y también a espíritus locales. Muchos dedican parte del día a visitar un templo, recorriendo así todo el panteón semanalmente. Para ellos esto es devoción sincera. Para los más cínicos del norte es postureo, superstición o puro cálculo espiritual. Entre todos los cultos, los de Sigmar, Tal y Ría dominan. En el oeste, donde el trato con los enanos es más común, la figura de Sigmar es central. En Meissen y Wusterburgo se alzan templos con capillas enanas, y en las estribaciones de las montañas grises, cerca de Gechburgo, está en el santuario de Sigmar el Protector. Allí, según la leyenda, un ejército imperial fue salvado por el propio Sigmar durante una emboscada orca. Desde entonces, un monasterio habita el lugar, vendiendo íconos y oraciones milagrosas a cambio de generosas donaciones. En el este, como en los días de Solan, prevalece el culto dual de Tal y Ría. En el norte, bajo la influencia de Regland, Ría es venerada como Dirath. Pero no todo en Wisland es claro y ortodoxo. En sus rincones más alejados y silenciosos, se susurran historias de cultos antiguos y oscuros, de aldeas cerradas donde los forasteros son mirados con desconfianza y donde extraños círculos de piedra permanecen intactos desde tiempos inmemoriales. Algunos están bajo custodia de los druidas de Tal y Ría, otros simplemente esperan. El Reikspiel, en boca wislandesa, se torna lento, suave y grave, un acento monótono que para muchos suena como una elegía permanente. Es el idioma ideal para liturgias tristes o tragedias teatrales. Y así como su habla, también es su cocina. Práctica pesada y sin pretensiones. Panes gomosos, guisos espesos de cordero y bolas de masa que parecen escupidas en pedernal. Eso sí,
Todo puede ir acompañado de un buen vino tileano o bretoniano. Así es Wisland. Sobria y austera, marcada por la pérdida, pero firme como la roca que cubre su suelo. Un lugar donde la memoria pesa, pero también forja, donde cada piedra tiene su historia y cada silencio es un eco del pasado.